Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, vamos a empezar. Eh, Me presento, yo soy Ana Sánchez, soy fisioterapeuta en la Compañía Nacional de Danza aquí en México. Y bueno, esta es la última plática de este pequeño ciclo que tuvimos sobre el cuerpo y la danza. Y el tema que cierra es el pie en la danza clásica. Es un tema muy amplio, del que podrían salir sin problema 3 pláticas enteras. Pero bueno, en en el día de hoy vamos a ver de manera general cómo funciona el pie, cómo está formado, cómo podemos trabajarlo y ya después habrá momento de pláticas más enfocadas en lesiones. Vamos a mencionar algunas de las lesiones a los que los bailarines están expuestos, pero no va a ser el tema principal. Entonces les pido a todos que mantengan los micrófonos apagados para que no haya ruidos que nos distraigan y las preguntas las vamos a dejar para el final. Entonces, vamos a comenzar hablando del pie y vamos a ver que el pie es el eslabón más distal de la extremidad inferior. Va a servir para conectar el organismo, o sea, el cuerpo con el medio que nos rodea. Va a ser nuestra base de sustentación y va a tener la capacidad, gracias a su peculiar biomecánica, de ser una estructura rígida o flexible, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos y las características del terreno en que nos movamos, porque el pie se puede adaptar al terreno que pisemos. Y bueno, para llegar a esto hemos recorrido un proceso muy largo, eh, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Sostenernos sobre un pie o dos pies en gran parte de nuestra vida, así como bailar, saltar, movernos, es algo natural y que no implica en realidad un esfuerzo consciente para nosotros o para un bailarín. Y raramente nos paramos a pensar en qué mecanismos internos pone esto en marcha, el solo estar de pie, ¿no? Y ya cosas más complicadas, pues mucho más. Y para llegar a esto, para llegar a poder bailar sobre las puntas, girar, saltar, hacer movimientos tan controlados, ha habido un recorrido muy largo, evolutivo a partir de nuestros antepasados, y estos cambios se reflejan desde la estructura ósea, desde la estructura bueno, de la espalda, de la cadera, de nuestros pies, del esqueleto en general y de la musculatura. Para pasar simplemente de 4 patas a 2 patas, por así decirlo, ha pasado muchos años, muchos cambios, muchas adaptaciones, y después, pues para aprender a bailar pasan también muchas otras adaptaciones, ¿no? Y bueno, vamos a ver que la danza es un arte y un medio de expresión que utiliza como instrumento al propio cuerpo y en especial logra una modelación y una modificación en él. Y aquí yace una particularidad de la danza, que el individuo es capaz de generar cambios y de adaptar su instrumento, o sea, el propio cuerpo, a sus necesidades expresivas, dependiendo de la modalidad que esté bailando, ¿no? Todas las danzas usan el pie de diferente manera, pero tal vez el ballet clásico es la que lo explota así en su máxima capacidad. Pero esta misma capacidad puede volverse un arma en contra del propio bailarín si en ese proceso de modelación y adaptación no se hace pues con cierta habilidad, con cierto cuidado de ir viendo diferentes parámetros, ¿no? Ya sabemos que la práctica continua de la danza va a producir una serie de adaptaciones en los huesos, sobre todo, como consecuencia de las altas exigencias que precisan las posiciones, ¿no? Sobre todo de punta y media punta, que es lo que vamos a también a hablar en la plática. Entonces, bueno, el pie es muy complejo, es una estructura muy compleja que tiene muchas estructuras, tiene muchos huesos, tiene músculos, tiene tendones, ligamentos, demasiados.
vamos a verlo de una manera muy simplificada. Y vamos a empezar hablando de las funciones que tiene el pie y las funciones que tiene que cumplir, que son esenciales pues para el día a día. Y vamos a resumirlas en 4. ¿Cuánto tiempo Entonces, puede grabar la la pantalla? primera va a ser el contacto con el suelo. Ya lo mencionamos, a través del pie tomamos contacto con el suelo. Y algo muy importante es que el pie va a tener muchos receptores a nivel de la piel. Estos receptores informan al sistema nervioso central de la temperatura, de la postura, del movimiento que tenemos, del estiramiento. Y con esta información, el sistema nervioso central el pie en la danza clásica. Temario. Puede responder y adaptarse. Pie en media punta, el pie en punta, el empeine, Sí. ejercicios de... A ver, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Ya cerré todos los micrófonos. La segunda función va a ser soporte y transmitir el peso del cuerpo al suelo. La tercera pues sería la locomoción o el movimiento, que pues el pie es indispensable para poder dar un paso. Y en la danza va a haber algo muy curioso, que es pues el gesto mismo de la danza. Los movimientos en el ballet pues implican desplazamientos, actitudes posturales que requieren articularmente y muscularmente un gran esfuerzo del pie. Entonces así vemos que es una estructura muy importante para el bailarín y que se relaciona con todo el cuerpo. Y vamos a empezar a hablar de la anatomía del pie de una manera muy sencilla. Es muy complicada la anatomía, no va a ser clase, no se trata de que se aprendan todas las estructuras, más si es la primera vez que las están escuchando puede ser mucha información, entonces lo traté de enfocar de la manera más sencilla. Entonces, bueno, aquí tenemos como un mapa, veámoslo así, del cerebro, ¿no? Del lado rojo es una porción del cerebro que está dedicada a cada parte del cuerpo relacionada al movimiento. Entonces podemos ver que esta porción del cerebro está dedicada al pie, que es bastante, digamos que hay bastantes neuronas dedicadas a eso, mucho más, por ejemplo, que la cadera, ¿no? La cadera sería este pedacito, que es mucho más pequeño. El pie es una parte muy rica en receptores, que es lo que habíamos dicho antes, y aquí podemos ver. O sea, hay mucho más dedicado al pie que a otras estructuras. Y en cuanto a la parte sensitiva, que sería la parte azul, es lo mismo. Todos los receptores encargados de recoger la sensibilidad del pie, hay más receptores destinados al pie que lo hay, por ejemplo, en el hombro, que es más pequeño, la cadera, ¿ok? Aquí está representado dependiendo la proporción. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la boca, pues tiene mucho más, ¿no? La lengua, las manos, pero el pie, pues también es bastante importante. Ahora, en cuanto a los huesos, vamos a tener la tibia y el peroné, que forman la pierna como tal, son estos dos huesos largos, tibia y peroné, que se van a articular con el astrágalo, que es este hueso de aquí. Este hueso va a ser muy importante en la plática, entonces este sí se lo tienen que aprender, el astrágalo. Después tenemos, por ejemplo, el calcáneo, que es el talón, que es este hueso más grande que está en la parte posterior del pie. Vamos a tener cuboides, escafoides y tres cuñas, que son todos estos huesitos del medio, que trabajan como en una especie de paquete todos juntos. Tenemos después 5 metatarsianos, que son estos huesos largos de aquí, uno para cada dedo.
Y después vamos a tener las falanges, que creo que esas ya son más conocidas. El dedo gordo tiene 2 falanges, todos los demás dedos tienen 3 falanges, ¿ok? Entonces, estos son los huesos. Ahora, las articulaciones. Bueno, de una manera muy sencilla vamos a dividir el pie de esta manera. Retropié para la parte posterior, que vendría siendo el calcáneo, o sea, el talón. Medio pie, que vendría siendo el arco. Y antepié, que sería de la metatarsofalangica y los dedos, ¿ok? Esto también grábenselo bien porque lo vamos a estar repitiendo en varias diapositivas después. Y ahora sí, las articulaciones. También hay muchas articulaciones, no las vamos a ver todas, pero más o menos quiero que ubiquen. Bueno, aquí vendría la tibia y el peroné, ¿no? Supongamos que estos son la tibia y el peroné que vienen para arriba y articulan con el astrágalo. Entonces, esta articulación que está aquí en rojo, esta sí es importante, tibio-peroneo-astragalina o tibio-astragalina y peroneo-astragalina. Y bueno, tenemos cada hueso, donde se una 2 huesos va a ser una articulación. Pero la otra que es importante va a ser esta de aquí, que voy a poner en azul. Y esa va a ser la metatarsofalangica. Esa también es importante. Así que metatarsofalangica y la tibio-astragalina van a ser muy, muy importantes. ¿Okay? Ahora, vamos a ver que tenemos 2 grandes grupos de articulaciones en el pie. Las articulaciones de acomodación y las articulaciones de movimiento. Las de acomodación van a tener, o sea, su objetivo, su misión es amortiguar el choque del pie al piso y adaptarse a las irregularidades del terreno. Estas articulaciones van a ser las del medio pie, ¿ok? Las del arco, estas de aquí en medio. Estas articulaciones van a tener muy poca movilidad entre sí, o sea, en realidad no podemos conseguir mucho movimiento de ellas. Tienen una especie de deslizamiento y su función es más hacia la adaptación al terreno. Y después las articulaciones de movimiento van a ser las que pues principalmente su función es dinámica y de propulsión, ¿ok? Entonces estas van a ser el tobillo, lo voy a poner aquí, y las de los dedos, ¿ok? Digamos que estas van a ser de movimiento, las azules, y las rojas que quedan en el medio son de acomodación. Si lo vemos en esta diapositiva, las de movimiento serían esta de aquí, con los huesos que vienen aquí arriba. Esta de aquí, bueno, todas las de los dedos. Y estas del medio son de acomodación. Entonces, el antepié, que es esta parte, la parte anterior, la parte de los dedos, es muy importante en la propulsión del paso, en el salto, ya sea ahora sí que al subir al salto o al caer del salto. Y en la danza va a tener un protagonismo muy importante por las posiciones de media punta y punta. Y esta articulación, bueno, todas estas articulaciones van a asumir entonces 2 funciones. Una va a ser de soporte de peso y aparte de movilidad. Vamos a ver que hay diferentes tipos de pies. Tenemos el pie egipcio, que es en el que el dedo gordo es el más largo y después vienen como en escalerita. El pie griego, en el que el segundo dedo es el más alto y es como en forma de casita. Y el pie cuadrado, en el que el primer y el segundo dedo son casi de la misma longitud, o los demás también, ¿no?
pero son más parecidos todos. Tenemos también, esto es en cuanto a las falanges y a los dedos. Y tenemos esto que se llama fórmula metatarsal, que es según la longitud de los metatarsianos, de los huesos largos, estos de aquí. Entonces, tenemos una primera opción que es index plus minus, en el que el primer y el segundo metatarsiano tienen una longitud aproximada, como vemos aquí. Después tenemos index minus, en el que el primer metatarsiano es más corto, es más chiquito que todos los demás. Y tenemos también index plus, en el que el primer metatarsiano es más grande. ¿Okay? Entonces, estas combinaciones, digamos, del tamaño de los metatarsianos y del tamaño de las falanges, pues pueden cambiar y puede ser cualquiera con cualquiera. Y bueno, en cuanto a ligamentos, los ligamentos van a ser responsables de restringir los movimientos de una articulación, de hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Tenemos muchos ligamentos en el pie, pero ahorita solamente vamos a hablar del tobillo, que son los que más se suelen lesionar. Entonces, está el ligamento lateral externo, eso significan estas siglas. Este es el que está por la parte de fuera y se conforma por 3 haces. Esto que estoy poniendo en rojo es el huesito que tenemos por fuera, que se llama maleolo peroneo, y digamos que de ahí parten los 3 haces. Va a haber unas que se llama peroneo astragalino anterior y otro que se llama peroneo astragalino posterior. ¿Por qué? Porque van del peroné al astrágalo. Y el haz del medio se llama peroneo calcáneo, ¿ok? Estos son los 3 haces. Y la forma en que nos lastimamos este ligamento es como esta de aquí. Cuando el pie, digamos que se va para adentro, o es un mecanismo de inversión forzada. Esto es muy común. Es la lesión más común, no solo en bailarines y en deportistas, sino en la gente en general. Esta lesión es bastante común. Y algo curioso en los bailarines es que el ligamento dentro de este complejo de ligamentos que más se va a lastimar es este de aquí. ¿Por qué? Porque estos ligamentos se van a tensar de diferente manera dependiendo si el pie está en flex, si está en neutro o está en punta. Entonces, como el bailarín de ballet, o bueno, por ejemplo, los de contemporáneo, o en general cualquier bailarín pasa bastante más tiempo en punta o usando algún tipo de tacón, pues ese es el que se va a lastimar. Aquí tenemos una imagen que está cortado el pie. O sea, si supongamos que en todas estas imágenes, aquí se continúa el pie con los deditos, ¿no? Entonces, en esta primera imagen, el pie estaría apuntado y vemos que el que más se tensa es este haz. Este haz se tensa mucho. Y si encima de que está tenso nosotros nos llegamos a resbalar, pues es el que más se va a lastimar. Entonces, el haz que más se lastima en los bailarines es el peroneo astragalino anterior, este de aquí. Y luego tenemos por la parte interna del pie el ligamento deltoideo o ligamento lateral interno, que es este de aquí. La manera de lastimárnoslo es de esta manera, no es tan común, sí se llega a lesionar, pero la verdad no es tan común. Y bueno, ¿qué movimientos vamos a tener dentro del conjunto del tobillo y del pie? Vamos a tener muchos movimientos. El primero es la flexión dorsal, que es la primera imagen que están viendo, o lo que le conocen en el ballet como flex. Aquí en México así se le dice, no sé si en otros países cambia. Y después tenemos la flexión plantar, que sería el equivalente a apuntar. Tenemos pronación y supinación, que es un movimiento que viene del medio pie y pues que es interesante intentarlo. A veces es difícil coordinarlo. Tenemos también aducción y abducción, que es llevar el pie, digamos, hacia interno y hacia externo. Y después vamos a tener el conjunto de
de estos, que sería inversión y eversión. Ahora, vamos a hablar de los músculos. El pie va a tener muchos músculos, pero principalmente los vamos a dividir en dos grupos, musculatura intrínseca y extrínseca. ¿Qué es eso? Vamos a empezar con los músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos van a ser músculos muy pequeños y su característica es que se originan y se insertan en el pie, como están viendo en la imagen. O sea, empiezan en el talón o en algún huesecillo del pie y terminan en otro mismo del pie. No, no salen, digamos, del tobillo ni van más arriba. Solamente están en la planta del pie. Entonces, bueno, si vemos el pie desde abajo, pues primero veríamos la piel, que va a ser más delgada en la parte del arco y va a ser más gruesa y firme en los sitios de apoyo, como en el talón y como en el metatarso, ¿no? Incluso podemos encontrar callosidades o hiperkeratosis y eso es completamente normal. Vamos a ver que en la planta del pie no tenemos pelos ni tampoco tenemos glándulas sebáceas, pero vamos a tener muchas glándulas sudoríparas a cambio. Y después tendríamos 4 capas de músculos intrínsecos. Están organizados en 4 capas. ¿Y cuál es la importancia de esta musculatura? Muchísima. Los músculos intrínsecos van a ser responsables de la movilidad entre los dedos, de mantener los arcos del pie, que vamos a hablar de estos arcos ahorita, y la debilidad en estos músculos va a conducir a un pie plano, a un pie laxo, y va a favorecer la aparición del hallux valgus o del juanete. Entonces, bueno, es indispensable que el bailarín de ballet y de cualquier disciplina cuente con un buen tono de estos músculos para conseguir, pues, mantener esta forma del pie en todas las posiciones para tener más estabilidad y más fuerza al momento de su ejecución. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio que podemos hacer para activar estos músculos y lo que tiene que verse es algo así. El movimiento tiene que venir solamente de la planta del pie, no tienen que intervenir los dedos ni el tobillo y se tiene que aumentar ese arco y luego pensar en desaparecerlo y aplanarlo y como si quisiéramos fundirlo con el pie. Entonces este es un muy buen ejercicio, se ve muy sencillo, pero de primer momento puede ser complicado aislar estos músculos y no meter los dedos. Y bueno, después vamos a tener los músculos extrínsecos, ¿ok? Vamos a pensar en estos músculos extrínsecos como si fueran títeres, que mediante cuerdas, que van a ser los tendones, van a controlar el movimiento del pie. Son extrínsecos porque estos músculos se originan fuera del pie, se originan en la pierna, abajo de la rodilla, digamos, y viajan mediante los tendones, que son unas cuerditas blancas, hasta el pie. Entonces, por eso son como títeres. Si se contraen de un lado, el pie se va para ese lado. Si se contraen del otro lado, el pie se va para el otro lado. Y así se pueden hacer pues muchas combinaciones de movimientos. Y lo vamos a dividir sencillamente en 4 secciones para no complicarnos la vida. Vamos a tener los músculos que hacen la flexión plantar, que sería el equivalente a apuntar. Vamos a tener los músculos que hacen flexión dorsal, que es hacer flex. Los músculos que hacen inversión, que es hacer cycling o llevar hacia adentro el pie. Y los músculos que hacen eversión, o lo que aquí se le dice hacer línea o llevar hacia afuera el pie. ¿A qué me refiero con esto? En esta imagen, en la primera imagen aquí, pues sería hacer cycling, ¿no? O sea, como romper la línea. Este es un pie alineado y esto es a lo que se le llama aquí en México hacer línea o exagerar, ¿no? Un poquito la línea. Y esto es hacer flex, o sea, el pie que no está apuntado, pues.
Entonces, vamos a comenzar con los músculos que nos sirven para apuntar. Aquí tenemos músculos muy potentes, que van a ser, bueno, es el tríceps sural, que es el que tenemos aquí del lado derecho, este que está aquí. Y este está compuesto por 3 músculos: el gemelo interno, gemelo externo y el sóleo, o mejor conocido como la pantorrilla o el chamorro. Estos músculos son muy potentes y se activan más bien durante el relevé. Después vamos a tener el flexor largo del dedo gordo, que es este de aquí. Como vemos, solo tiene un tendón y solo va hacia el dedo gordo. Y tenemos otro flexor para los otros demás deditos que comparten, ¿ok? Entonces, estos músculos son los encargados de apuntar. Y, por ejemplo, en la posición de media punta, estos músculos son los que nos dan esa sensación o esa fuerza de presión sobre el piso y los que nos ayudan al salto. Sobre todo estos dos, los que llegan hasta los dedos. Ahora, ¿qué músculos nos sirven para hacer flex o la flexión dorsal? Vamos a tener el tibial anterior, que es el que está aquí. Este músculo es muy fácil palparlo. Si ustedes ponen la mano debajo de la rodilla y hacia afuera un poquito y hacen flex, van a sentir como algo se contrae. Y ese es el tibial anterior. Y bueno, también vamos a tener el extensor propio del dedo gordo, que otra vez vemos que el dedo gordo tiene su propio tendón, su propio músculo, y tenemos otro extensor para los demás, para los 4 dedos que comparten otra vez músculo. Ahora, ¿qué músculos nos van a ayudar a llevar el pie hacia la línea o hacia afuera? Aquí vamos a tener un grupo muscular que es el de los peroneos, que es el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Se llaman de esta manera porque se originan en el hueso que es el peroneo. Y bueno, vemos que bajan por detrás del maleolo, que es el huesito, y ya, se insertan pues en diferentes lugares. Entonces, el peroneo lateral largo va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a actuar elevando la bóveda plantar y los arcos del pie. Y tiene una función también al estabilizar el pie en la danza muy importante. Ahora, cuando hablábamos del andeor en la primera plática, vimos que, pues, que todas las estructuras van rotando hasta el pie. Y este músculo es el que se usa, digamos, para lograr esa rotación desde el pie. Entonces es muy común que en los bailarines esté hipertónico. Esto quiere decir que está en sobreuso, que está muy activo. Y es común también por eso que a veces sientan dolor en esta parte, en el recorrido del tendón, atrás del huesito hasta que desciende. ¿Por qué? Porque el tendón está en sobreuso. Y pues ese es su recorrido. Y por último vamos a tener a los músculos inversores, o sea, que llevan el pie hacia adentro. Aquí tenemos al tibial anterior y al tibial posterior. Un músculo no tiene solamente una acción, tiene muchas acciones. Entonces vamos a ver que algunos comparten grupo. Entonces, este es el tibial anterior, que ya lo habíamos visto, y este va a ser el tibial posterior. El tibial posterior también va a ser muy, muy importante para mantener el arco del pie arriba. Entonces, si están ante un bailarín o un estudiante que tiene el arco caído o que tiene pie plano, este es uno de los músculos importantes que hay que trabajar, porque por su inserción, cuando lo fortalecemos, levanta el arco. Ahora vamos a hablar de la bóveda plantar y por qué es importante que el pie tenga esta forma. Bueno, para empezar,
se usa este término arquitectónico para referirse a la estructura del pie en la que podríamos dibujar 3 arcos, 2 longitudinales y uno transversal. Entonces aquí vemos un techo como de una iglesia, que es una bóveda, porque tiene varios arcos que se conjugan, y el pie es más o menos parecido. Vamos a ver que hay 2 arcos longitudinales, que sería este que va de la A a la C y el que va de la B a la C. ¿Ok? El arco interno, que es el que todos conocemos, pues va a ser más marcado y va a ser más flexible. El arco externo es un poco menos marcado y es más rígido. Y luego tenemos un tercer arco, que es este que va de A a B, este de aquí, que está debajo de la cabeza de todos los metatarsianos. Y ese arco exclusivamente está presente en descarga. O sea, ahorita que están sentados o acostados, pueden apreciar los arcos de su pie. Muchas veces no están muy marcados. O sea, hay gente que se le notan más, hay gente que se le notan menos, y eso es normal. Y cuando nos paramos, va a desaparecer este arco anterior y van a disminuir los otros arcos. ¿Por qué? Pues por el peso del cuerpo. Por eso cambia con peso y sin peso. Ahora, la parte superior de la bóveda plantar va a soportar fuerzas de compresión, y esta está formada por los huesos. Estos huesos van a encajar como rompecabezas, o sea, tienen una congruencia perfecta y eso nos da estabilidad. Y la parte inferior de la bóveda, que es la que está en amarillo, esta parte soporta las fuerzas de tracción, ¿ok? Y está constituida por ligamentos, por la fascia plantar, que es esto lo amarillo de aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si no tuviéramos ligamentos ni fascia? Que cuando nos pusiéramos de pie con el peso de nuestro cuerpo, con nuestros 60, 70, 80 kilos, el pie se desplomaría y se desestructuraría. Entonces, esta fascia, estos ligamentos que unen, digamos, de principio a fin, mantienen esa parte del triángulo estable y previenen que el pie, digamos, que se deshaga, se desestructure completamente. Y bueno, ¿qué otras estructuras nos van a dar estabilidad? Van a estar obviamente también los músculos, tanto intrínsecos como extrínsecos, que ya hablamos de ellos, y el sistema aquileo-calcáneo plantar, que ahorita vamos a mencionarlo un poquito más. Ahora, en la danza, mantener estos arcos que mencionamos aquí en esta diapositiva va a ser muy importante. Cuando la carga está solamente en el antepié, o sea, cuando estamos en demi point y todo nuestro peso está en estas articulaciones, la bóveda tiene que mantener los arcos completamente conservados. Y cuando estamos en punta, también los arcos se mantienen. Ahora sí, vamos a mencionar muy rápido qué es este sistema aquileo-calcáneo plantar. Va a ser un conjunto de elementos pasivos y activos, o sea, de músculos y ligamentos que se continúan, que viene desde el tríceps sural, que es el músculo que está aquí arriba, el tendón de Aquiles, el calcáneo, que se usa como polea, que es donde da vuelta todo este tejido, y la fascia plantar. Entonces, van a trabajar a modo de una banda elástica que utiliza el calcáneo como polea y van a ayudar a mantener la forma de esta bóveda. Y bueno, aparte van a participar de una manera muy importante en la flexión del pie al momento de apuntar, al momento de saltar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos plie, todo este sistema se elonga y se acumula energía en toda esta
en toda esta parte que se libera al momento de saltar. ¿Sí? Esta energía es energía elástica que se aprovecha como fuerza de retorno para facilitar pues, la flexión del pie y la propulsión. Entonces, ¿cuál es la importancia de mantener la forma de esta bóveda plantar, de estos arcos fuertes, que nos va a prevenir lesiones y nos va a dar mucha estabilidad? Ahora, vamos a hablar también de cómo se transmite el peso del cuerpo al suelo. Nuestro peso, pues bueno, viene de esta manera, llega a este hueso, que quedamos que es el astrágalo, y este hueso va a funcionar como un repartidor, digamos, de la carga. Su misión es repartirla, ¿ok? A diferentes puntos de apoyo. Entonces, si pusiéramos unas cifras aproximadas, veríamos que el 60% se va al calcáneo, o sea, al talón, y el 40% se va a ir hacia adelante, hacia la metatarsofalángica, ¿ok? Si nosotros pesamos 100 kilos, 60 kilos aproximadamente se van a ir al talón, 40 kilos se van a ir a los dedos. Pero vamos a ver que esta proporción va a variar considerablemente si nosotros vamos levantando el talón del piso. O sea, si nosotros ponemos un tacón, como pasa en otros tipos de danza, pues esto va a ir cambiando, se va a ir modificando de esta manera. Si nosotros ponemos un tacón de 2 centímetros, se va a equilibrar un poco más, ¿no? 50-50. Si ponemos un tacón de 4 centímetros, como puede ser en el caso del folclore, de los bailes de salón, de los ritmos latinos, pues se invierte mucho más. Tenemos casi 60% aquí adelante y 40% atrás, y de esta manera se va invirtiendo hasta, por ejemplo, zapatillas de 10 centímetros, donde estamos cargando el 90% de nuestro peso en una articulación muy pequeña, y el 10% pues está aquí, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa en la punta completa? Pues ya está el 100% en los dedos. Eso ahorita lo vamos a analizar. Entonces, vamos a hablar primero del pie en media punta. ¿Qué pasa en el pie cuando estamos en media punta? ¿Qué son las cosas que cambian? Entonces, en el apoyo en media punta, igual, viene el peso aquí, desciende de esta manera y llega al astrágalo, que es este. Para empezar, vimos que pues este astrágalo como que se desliza hacia adelante, se anterioriza, cambia un poquito, y pues ya no va a repartir la forma como antes lo vimos, ya no va a repartir el peso hacia atrás, hacia el calcáneo y hacia adelante. El retropié, digamos, o sea, el talón, esto de aquí, ya no puede recoger este peso y ya no lo puede transmitir al suelo, por lo que el peso se va a dirigir completamente hacia el antepié. O sea, aquí ya todo el peso baja hacia estas articulaciones, que son las 5 metatarsofalángicas. Pero la primera y la segunda son las que más carga se van a llevar siempre. Entonces, pues esto va a suponer un esfuerzo muy grande para esos huesos, para esas articulaciones que son en realidad pequeñitas, y aumentan las fuerzas de compresión pues en todas estas estructuras, por el cambio de posición de los huesos y por el esfuerzo de los músculos que están manteniendo el pie en esa postura. Ahora, los músculos en esta posición van a hacer un trabajo muy importante para mantener los arcos plantares. Como podemos ver aquí en esta foto, pues se nota este arco ahí completamente, ¿no? Y el arco externo también, más sutil, pero ahí está. Entonces, los músculos están estabilizando los arcos y están estabilizando el tobillo para que no se vaya ni para adentro ni para afuera. Y aparte, el peso se está distribuyendo sobre la cabeza del primer y el segundo metatarsiano. Entonces, se hizo un estudio y se vio que
son estos dos dedos, estas dos articulaciones las que reciben la mayor carga y el mayor impacto al saltar, bueno, al bailar en general. En diferentes pasos se analizó y se llegó a esa conclusión. Entonces, sabiendo esto, pues ya es muy entendible pensar por qué estos dedos sufren de muchas lesiones a la larga, ¿no? Porque están cargando el peso de todo nuestro cuerpo en movimientos que requieren de mucha habilidad, de mucha destreza de movimiento, y son articulaciones muy pequeñas, o sea, las estamos sobrecargando. Y ahora, aquí es donde viene la fórmula metatarsal, lo que vimos hace rato del index plus index minus, todo esto, se relaciona con el demi-point. ¿Por qué? Porque el metatarsiano que sea más largo es el que va a recibir mayor carga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es cuando se ponen en demi-point, pues el más largo es el que va a tocar primero el suelo. Entonces ahí es donde va a estar recibiendo mayor carga y mayor carga. Por eso es importante en algunas patologías ver pues la radiografía del paciente para entender qué tipo de pie tiene, porque no se puede saber a simple vista el tamaño de los metatarsianos. Ahora, algunos requisitos para el demi-point o cosas que son necesarias. Para empezar, en la primera metatarsofalángica, que es esta articulación, el dedo gordo, mínimo se deben tener 90 grados para formar este ángulo, ¿no? Para formar ese ángulo y que el relevé, digamos, que quede alineado y que no esté a medio subir. A veces puede estar limitado por el tipo de tejido y hay que hacer estiramientos y hay que trabajarlo, o ya por alguna patología en bailarines o en gente más grande, como osteoartritis, hallux rigidus, que es cuando la articulación se pone rígida, sobre todo porque se usó demasiado en algún momento, aparición de osteofitos, tendinopatías, bueno, hay muchas opciones que pueden limitar este movimiento, y es una patología muy común en bailarines, que ya que se retiran, comienzan con dolores en esta parte y ya no tienen esa movilidad para poder hacer esto. Entonces, para subir a relevé tienen que truquear y hacer, bueno, otras cosas. Eso en cuanto al demi-point. Y en cuanto a la punta, la posición en punta, pues vamos a colocar nuestro peso sobre el primer y segundo dedo. Entonces, esta forma de distribuir la carga hace que la forma supuestamente ideal del antepié sea el tipo cuadrado. ¿Por qué? Porque en el tipo cuadrado, supongamos, pues todos los dedos contactarían con el piso y el peso se repartiría entre los 5 dedos. Claro que hay muy poca gente que tiene los 5 dedos del mismo tamaño. Normalmente pueden ser 2 o hasta 3. Eso no significa que los demás tipos de pie no puedan bailar. Pero, por ejemplo, un pie egipcio, que es en el que el primer dedo es el más largo, va a tener tendencia a la lux valgus, o sea, al juanete, ¿okay? A que se desvíe el primer metatarsiano y la primera falange, y aparezca el juanete, y el pie griego, que es el que el segundo dedo es el más largo, va a ser común que se retraiga, ¿okay? Que el segundo dedo, que es el más alto, se retrae, se hace más cortito. ¿Por qué? Porque el dedo que sea más largo siempre va a buscar acoplarse al tamaño del dedo que sigue, ¿ok? Entonces digamos que el dedo más largo es el que va a sufrir a veces. Y bueno, aquí volvemos a ver que el peso completamente llega al astrágalo, que es este hueso, y baja todo hasta acá. Y el hueso, que normalmente está muy implicado en la carga del peso, pues está
ahora sí que volando, ¿no? O sea, este se desentiende completamente de cargar peso y todo el trabajo se viene para acá abajo, que son articulaciones muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, por eso es muy importante al subir a las puntas a un alumno que tenga pies fuertes, que tenga músculos fuertes, porque eso es lo que les está protegiendo a las articulaciones, ¿ok? Los músculos y los ligamentos. Pero igual que en la plática del anterior, pues algo que nosotros podemos trabajar activamente son los músculos. Y bueno, algunos requisitos o recomendaciones para trabajar con alguien en puntas. Se recomienda tener mínimo 90 grados para usar puntas y para cuestiones estéticas, ¿no? Que también es algo muy importante. Y hay un test muy sencillo que es el test del lápiz, en el que se pone un lápiz, así como lo están viendo, o una pluma, y pues el pie del alumno tiene que estar por debajo de esta línea, ¿no? Por debajo de esta horizontal, no lo tiene que quebrar ni lo tiene que empujar. El pie se tiene que mantener completamente debajo. Entonces aquí vemos 3 ejemplos. El primer pie, este de aquí, pues es de una chica que es muy, muy hiperlaxa, tiene un pie muy, muy flexible, un peine muy bonito y completamente vemos que queda por debajo de la línea. Y aquí pues tenemos un pie que igual queda por debajo de la línea, no, o sea, el lápiz no queda de esta manera y cumple, ¿no? Cumple con la horizontal. Ahora, ¿por qué es importante esto de cumplir con este test del lápiz o con esta línea horizontal imaginaria? Para que cuando se paren en puntas no ocurran estas cosas, que técnicamente no es tan correcto y no, en realidad no se están parando bien en las puntas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, si dibujamos una línea, pues que está un poquito invertida, ¿no? Aquí quizá no se nota tanto, pero aquí tenemos una imagen en la que se nota más. Entonces, si estas bailarinas no cumplen con estos 90 grados de flexión, con este test del lápiz, al estar apuntándose en las zapatillas de punta, nos vamos a ver ante esto, que es un ángulo invertido. ¿Okay? Y eso pues no le permite subirse bien a las puntas, no está bien montada sobre la punta. Si pudiéramos ver su pie, probablemente los arcos no están mantenidos. Y bueno, eso la predispone a caerse, a lesionarse, a miles de cosas. Aquí también lo vemos un poquito, ya no tanto. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos en la primera imagen es más bien que la zapatilla ya está vencida, ¿no? Esa es otra cosa muy importante para cuidar el pie. Hablando de las zapatillas de punta, es que estén pues, que sean útiles todavía. Cada cierto tiempo se cambian las zapatillas, depende del bailarín, depende del uso que les dé. Hay gente que, por ejemplo, en una función ya no las vuelve a usar, hay gente que una semana, estudiantes a lo mejor les duran hasta un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, eso depende del tipo de pie que tengas y del tipo de uso que le des. Pero hay que evitar usar las zapatillas vencidas porque ya no dan el soporte. Y a pesar, aunque tengamos el pie más fuerte del mundo y hagamos todos los ejercicios del universo, pues necesitamos de una zapatilla fuerte que nos dé ese sostén. Y bueno, si no cumplimos con estos 90 grados y con esta alineación, pues no vamos a poder cumplir con, digamos, toda la alineación que sigue más allá del pie, de la rodilla, de la cadera, de la espalda, ¿ok? Ahora, ¿de dónde viene el empeine? ¿Y cómo trabajar el empeine? Bueno, el rango de movimiento o el empeine va a venir
de muchos lugares. Ya vimos que el pie tiene muchas articulaciones, que tiene muchos huesos, y cada uno de esos huesos y cada una de esas articulaciones va a ir dando de sí y va a ir aportando grados. Y la suma de todos esos grados y de todas esas articulaciones va a ser la totalidad de nuestro empeine, ¿no? O sea, del pie que tengamos. Entonces, todo esto influye, todos los huesos, todas las articulaciones. Vamos a ver, por ejemplo, la primera, que es esta que tenemos aquí. Esta es la tibia, este huesito es la tibia. Y tenemos el astrágalo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia cuando nosotros apuntamos el pie? Esta radiografía pues está como sobre el piso normal, pero aquí pues ya está apuntando. Volvemos a tener aquí a la tibia, y aquí está el astrágalo, pero podemos ver que ya se deslizó, ¿ok? Aquí ya la parte que está articulando o contactando es la de atrás, como la colita. Y aquí pues es la parte central. Y cuando hacemos flex, pues se desliza y es la parte anterior. Es como un cilindro que se va rodando. Entonces, ese es pues el primer lugar, la primera articulación donde podemos conseguir bastante rango de movimiento. Aquí, por ejemplo, podemos ver esto, ¿no? Y se relaciona con lo que hablamos anteriormente de las articulaciones de acomodación y de movimiento. ¿Se acuerdan que las de movimiento, una de ellas era esta de aquí? Entonces aquí podemos ver, otra vez, es un pie que tiene mucho movimiento en esta articulación. Aquí no está usando los dedos para nada, pero pues ya aportó, digamos que, buena parte desde el tobillo. Y ya los dedos serían pues como el final, ¿no? Como la colita que viene a terminar esta línea del pie. Entonces, recordemos que las articulaciones que tienen más movimiento son estas y estas de aquí. Las de en medio, o el medio pie, que son estas de acá, no podemos conseguir tanto movimiento. Si ustedes, así como están ahorita, intentan mover solo esa parte de su pie, pues se van a dar cuenta que es un poco más rígido y que para arriba y para abajo no van a conseguir mucho rango de movimiento. Van a conseguir más rango si intentan, como si quisieran exprimir su pie, llevándolo hacia un lado y hacia el otro. Ahí sí van a conseguir un poco más de movimiento, pero para apuntar no vamos a conseguir tanto de esta parte del arco, digamos. Porque el medio pie está diseñado para pronar y supinar, ¿ok? Aquí vemos otra imagen donde podemos ver pues, las articulaciones, ¿no? Cómo se van acomodando y cómo van cediendo cada una de ellas. Y aquí vamos a ver un video en el que hacemos un ejercicio que se llama desarticular y el objetivo es ir pues trabajando articulación por articulación y que se note esto. Este ejercicio lo pueden usar mucho como calentamiento si están empezando a usar las puntas o con niñas que van a empezar a trabajar las puntas. Y lo que tienen que hacer es intentar primero conseguir todo el rango desde el tobillo, solo mover el tobillo, después solo movilizar la parte del arco, que no va a ser mucho, y al final solo los deditos. Y el regreso es igual. Primero regresan solo los dedos, el arco y al final el tobillo lo más que se pueda. ¿Ok? Y así podemos ver cómo se va formando toda la línea del pie, ¿no? Y que es un conjunto de varias articulaciones. Y tenemos aquí otro video de otro tipo de pie
en el que también la mayoría lo va a conseguir desde las primeras articulaciones del tobillo exacto, ahí ella ya casi consiguió toda su amplitud de movimiento y ya con los dedos, pues nada más le da ese final, ¿no? También este pie es un pie muy flexible. Vamos a ver que estamos ante diferentes tipos de pie. O sea, todo el mundo va a tener un tipo de pie diferente. Algunos van a tener articulaciones más móviles, otros las van a tener más restringidas, unos van a tener una forma de huesos, otra forma. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que hay pies que utilizan más los dedos, ¿no? Como este de aquí, que utiliza mucho más los dedos para terminar la línea. También este de aquí. Y por ejemplo, en el ejemplo que ya habíamos visto antes, que consigue mucho rango del tobillo, pues ya los dedos en realidad no los está flexionando, solamente es un alargamiento natural. Igual, en la primera foto, no flexiona tanto los dedos. O sea, cada quien va a ir consiguiendo el movimiento de diferentes articulaciones y habrá gente que tenga articulaciones unas más flexibles y otras más restringidas, y esas que son restringidas son las que tenemos que trabajar. Ya las que tenemos flexibles y nos dan mucho movimiento, ya no hay que moverlas. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a inestabilidad después. Entonces, ¿cómo mejoro el rango de movimiento? Primero, bueno, el pie con poca movilidad, pues es uno de los más grandes problemas para los bailarines, ¿no? Y más para los bailarines de ballet, porque es un requerimiento tener un pie móvil, un pie con una línea adecuada y fuerte. Entonces, primero hay que ver si no tenemos el rango de movimiento o si no tenemos fuerza o si no tenemos ambas. O sea, hay que identificar, falta estirar, falta fortalecer o me falta hacer las dos cosas. Es común que los bailarines puedan tener una buena línea, pero no tienen la fuerza necesaria para articularlo y para llevarlo a la punta y para llevarlo al momento de saltar. Y también es muy normal que se le dé más importancia al estiramiento del pie que al fortalecimiento. Y eso no va a beneficiar a todos por igual. Hay gente que va a necesitar más estiramientos y hay gente que va a necesitar mucho más fortalecimiento. Es importante determinar qué estructura está limitada. Y ahora, un estiramiento excesivo, ¿por qué nos lleva a inestabilidad? Cuando nosotros hacemos estiramientos, los ligamentos se alargan. Y como habíamos dicho antes, los ligamentos son los responsables de limitar el movimiento y de decir hasta dónde va a llegar la articulación. Y si están muy laxos, pues la articulación va a llegar más allá. Y eso puede ser bueno para conseguir la línea del pie en el ballet, pero a la larga nos puede llevar a un pie muy inestable. Y eso pues nos lleva a lesiones recurrentes, a esguinces, a que recurrentemente se esté desviando el pie hacia interno o hacia externo. ¿Ok? Y una forma muy sencilla de valorar si tenemos falta de fuerza es, así como están ustedes sentados ahorita, tienen que apoyar sus pies en el suelo, sin peso obviamente, y van a subir a relevé ahí. Y bueno, pueden tomarse una foto o pueden verlo y después se van a parar y van a volver a hacer lo mismo. Parados van a subir a relevé. Si ustedes notan una diferencia en el rango de movimiento de sentados a parados, estamos ante falta de fuerza. ¿Por qué? Porque cuando le pusieron los 60, 70, 80 kilos que pesan a su pie y ya no pudieron subir, pues ya perdieron rango de movimiento, pero es más bien por fuerza, no es porque no puedan llegar, sino es por la fuerza que hace falta. Ahora, hay como muchas estrategias para conseguir mejorar el rango del pie. Una de ellas es el foot stretcher, que es este aparato, ¿no?
que a veces es de madera o hay unos que solo son unas tablas o de plástico. Pero bueno, el objetivo es estirar el pie. Aquí yo no estoy ni a favor ni en contra, solo hay que tener mucho cuidado y darnos cuenta que a veces usarlo demasiado o forzarlo podría traernos lesiones, ¿ok? Sobre todo en la parte de atrás del tobillo y les voy a explicar por qué. Aquí en esta foto, por ejemplo, bueno, primero vemos que la persona que está modelando aquí no tiene la rodilla estirada. En el momento que estire la rodilla, esta parte de la madera, este pico, pues se le va a enterrar aquí, ¿no? Que normalmente viene cayendo en el tendón de Aquiles. Y todo, o sea, se está pensando en hacer fuerza en esta parte del pie y toda esa fuerza está repercutiendo aquí. Y eso pues es muy común que después haya una tendinopatía, que haya inflamación, que haya edema, que haya dolor, tanto en el tendón de Aquiles como en el calcáneo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, vienen de una forma genérica y no todos tienen el mismo tamaño de pie. Esa es una. Otra, pues es que normalmente se anuncian como la imagen de este lado con alguien que ya tiene una línea muy trabajada, que tiene hiperextensión de rodilla y que en realidad no le está costando nada, ¿no? Entonces, pues no hay que dejarse engañar. Entonces, las tres cosas que hay que ver en el foot stretcher es, uno, el estiramiento no va a ser específico en la articulación que tengamos restringida. O sea, el estiramiento va a ser parejo, por así decirlo, pero la articulación que más va a ceder es la que nosotros tengamos ya más flexible de cajón. O sea, no estamos trabajando donde están nuestras restricciones específicas. Ahora, si eres un bailarín muy flexible o tienes un alumno muy flexible, pues no es necesario llevarlo a más flexibilidad y buscar un pie con mucho más arco. ¿Por qué? Porque lo que expliqué hace rato, los ligamentos excesivamente flexibles van a traer tobillos inestables. Entonces, alguien que ya es muy flexible y tiene un super arco y un super pie, es mejor ponerlo a fortalecer para evitar que se lastime. Siempre, siempre, siempre el estiramiento se tiene que complementar con fuerza. Ahora, vamos a hablar ya un poquito sobre patologías y sobre lesiones en el pie. Esta gráfica la hizo una clínica que está en Nueva York que se dedica a atender bailarines. Y la hizo del 2012 al 2016. Y bueno, la parte del cuerpo que más se lastimó fue el pie y el tobillo, sobre todas las demás. Después tenemos a la rodilla y después tenemos a la cadera. Siempre el miembro inferior va a ser el que se lleva la mayor carga y las mayores lesiones en los bailarines. ¿Okay? Las tres articulaciones, que sería cadera, rodilla y tobillo, pues se van a llevar la mayor carga, pero específicamente en el ballet, el pie y el tobillo se van a llevar la mayor parte de las lesiones. ¿Por qué? Pues porque hacemos un uso extremo de estas articulaciones, forzamos el movimiento a todos los rangos posibles, habidos y por haber, y por todas las posturas que se trabajan, ¿no? En la cadera pues sería el andeor, que ya lo platicamos la primera vez. Entonces, vamos a ver que hay factores que nos predisponen a lastimarnos. Estos factores se dividen en intrínsecos y en extrínsecos. Los factores intrínsecos son esos que son internos, propios de cada quien, que no se pueden modificar. Entonces, por ejemplo, un factor intrínseco es la edad. O sea, la edad es algo que no podemos modificar y que nos va a predisponer para cualquier lesión. Por ejemplo, el primero que puse aquí es el rango de movimiento. ROM significa rango de movimiento excesivo o demasiado limitado. Un pie demasiado laxo o un pie demasiado rígido nos va a predisponer a alguna lesión. Limitaciones anatómicas o una técnica errónea. Estar bailando con una técnica pues
errónea y mal cuidada también nos va a predisponer a lesiones. Y tenemos factores extrínsecos, que son factores externos del medio ambiente que podemos controlar, pero que también pues, nos arriesgan a lastimarnos. Uno que siempre está presente en todos los bailarines es el tipo de zapato con el que están bailando. Si es zapatilla de punta, si es zapatilla que tiene tacón, si la suela es de gamuza, si la suela tiene antiderrapante, si son de cuero, si son de plástico, si son de tela, o sea, todo esto de cómo es el zapato con el que se está bailando te predispone a algunas lesiones o te protege. El tipo de piso también es muy importante. Y eso se está viendo mucho ahorita, ¿no? En la cuarentena, que todos están bailando desde casa y que no siempre se tiene pues, el piso de madera ideal en casa para saltar. Y a veces se baila y se salta sobre cemento o sobre losa, pues eso genera lesiones por impacto. O también porque te puedes resbalar. Si es piso, pues como de casa normal, te puedes resbalar. Otro factor extrínseco es el sobreentrenamiento, que estés expuesto a mucho ejercicio, a mucho estrés, a que no descanses. Eso te lleva a que te puedas lesionar. Y accidentes. O sea, tropiezos, resbalones, me empujaron, me caí, hice algo. Son factores externos que se pueden controlar, pero a la vez no, depende de muchas cosas, pero nos predisponen a lastimarnos. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hablar muy brevemente de las patologías más comunes en el pie del bailarín. Entonces, la primera y la más popular de todas va a ser el esguince del ligamento lateral externo, que ya lo medio platicamos al principio. Y bueno, yo creo que todos los bailarines han tenido alguna vez un esguince, y la cosa es que se puede ir complicando, por así decirlo. Si te pasa una, dos, tres veces, cuatro, ya se vuelve un esguince crónico, y eso te da una inestabilidad de tobillo. Entonces, aquí en esta imagen, en la primera imagen, podemos ver cómo el pie de alguna manera se conecta con la médula espinal y de alguna manera con el cerebro, ¿no? Esto sucede porque en los ligamentos y en los músculos y en las articulaciones tenemos receptores que informan al cerebro sobre la posición que tenemos, sobre el movimiento que estamos haciendo. Cuando nosotros nos deslizamos, esos receptores pierden como que la calidad con la que trabajan, como que disminuye su potencial. Y si nosotros regresamos a bailar antes de lo debido, y esos receptores todavía están, digamos que a medias, pues no pueden informar al cerebro de nada, y lo más seguro es que nos volvamos a lesionar. Y así es como se vuelve un esguince crónico, y a la larga es una inestabilidad tremenda. ¿Okay? Entonces, esa es una buena razón por la que hay que respetar los tiempos de curación. Y por la que hay que hacer también bastantes ejercicios, sobre todo ante el esguince de tobillo. Ahora, el hallux valgus o el juanete. También. Hay muchas razones por las que se puede tener hallux valgus. Puede ser desde genética, también gente que es muy flexible, es más, está predispuesta a que se le forme el hallux valgus. El tipo de calzado, como sería la zapatilla de punta, y el tipo de calzado normal, o sea, gente que use zapatos que terminan como en pico, pues también se predispone a esto. O, como lo mencionamos también, pues un pie débil también puede suceder. Hay gente que tiene un pie sí y en el otro no, hay gente que no tiene en ningún pie, hay gente que tiene los dos. Dedos en garra o en martillo los dedos en garra son como los que tenemos aquí en esta imagen, y los dedos en martillo son muy parecidos. Pero aquí pasa lo que les dije, el dedo más largo, que en este caso es el segundo y que estos son dedos muy largos, pues se retraen y se buscan acortar
a la altura del siguiente dedo, ¿no? Entonces, esto pasa también mucho en bailarines y también es común que salgan estas, a veces se forman como callosidades en esta parte del pie porque roza contra el calzado. Ahora, la fascitis plantar. La fascitis plantar está muy relacionada al dolor en la planta del pie, sobre todo cuando tenemos sobrecarga de trabajo, o sea, cuando empezamos a bailar más tiempo, más fuerte, más saltos. Es muy común también en corredores y pues es una molestia en esta zona. Tendinopatías, aquí pues es algo súper común en bailarines y todos los tendones que están en el pie están expuestos y ya vimos que son muchísimos. Pueden ser el tendón de Aquiles, los tendones de los peroneos, de los tibiales, de los flexores, de los extensores, o sea, por todos lados pueden lesionarse los tendones. Metatarsalgias. Esto va a ser el término para decir dolor en esta parte del pie, en el metatarso. ¿Okay? Y esto puede ser, obviamente, por el demi-point, por las puntas, por el trabajo a relevé, por usar zapatos de tacón. En estilos de danza que usan zapato de tacón, pues es muy común porque todo el peso está cayendo aquí. Y otra patología muy común son las fracturas por estrés, que como podemos ver aquí son pequeñas fracturas, no son completas, o sea, no alcanzan a dividir el hueso por completo, son más bien como fisuras, pero son bastante molestas. Y estas están relacionadas a sobrecarga, o sea, mucho trabajo, a exponer el hueso a cargas a las que no está acostumbrado. Entonces, bueno, ya están en el canal de YouTube varios videos que hicimos. Ahorita solo les voy a enseñar algunos. Que pudieran funcionar. Entonces, vamos a ver que va a funcionar para trabajar los flexores, que es una pregunta bastante recurrente. Entonces, aquí estamos trabajando el flexor largo del dedo gordo con la liga, con la TheraBand, que solamente van a poner alrededor de este dedo y van a buscar apuntar solamente con el dedo gordo. Y ir en contra de la resistencia de la liga y regresar con control, ¿ok? Ahora, para trabajar los flexores de tobillo, vamos a hacer relevés con el pie dentro de la liga. Aquí lo que siempre se tiene que buscar es que el tobillo se tenga alineado al segundo dedo, ¿ok? Que no pase que el tobillo se vaya hacia donde la liga lo jala. Por eso hay que tener la liga, para estar luchando contra una resistencia y fortaleciendo, ¿ok? Y que cuando quitemos la liga tengamos toda la estabilidad del mundo en ese tobillo. Y otro es pisar la liga, jalarla de manera que los dedos queden en demi-point y empujar con toda la fuerza que tengamos hacia el suelo. Entonces, estos 3 ejercicios funcionan para mejorar los flexores, o sea, para mejorar el empeine, el relevé, la punta en general. Otro ejercicio muy importante es que es como el que vimos en el primer video, que se trata de hacer como de aumentar el arco del pie. Entonces, esto que está haciendo con las manos es lo mismo que tenemos que pensar hacerlo con los pies. A veces, si nunca lo hemos hecho, es muy complicado. Entonces, la idea de hacerlo con las manos es como facilitar un poquito al cerebro la acción que hay que hacer, que es aumentar los arcos del pie sin mover el tobillo y sin involucrar tanto a los dedos. Este también es muy bueno.
Y bueno, todos estos ya están en la página en YouTube.